Buenas tardes, mi nombre es Aulania Arriaga Díaz y les expondré sobre la arquitectura gótica. La arquitectura gótica es un estilo que nació en Francia, que se expandiría por toda Europa. Este estilo valora la altura y tiene una estética compleja y detallada. Aparece en la Edad Media o Era medieval, y se sabe que produjo una clara ruptura estilística en la arquitectura del mundo occidental. Antes del gótico, la arquitectura románica tomaba presencia siendo totalmente religiosa, con un estilo medieval caracterizado por tener diseños pesados, templos abovedados, techos abovedados y vanos pequeños. La arquitectura románica fue una evolución para la arquitectura gótica, ya que aunque son dos muy diferentes al ser de un estilo pulcro y la otra detallista y exagerada, ciertamente tienen elementos similares. El gótico adoptó los elementos del románico, a mayores rasgos, como arcos más elevados, bóvedas más grandes, ventanales mucho más amplios. Pero una característica que se propuso cambiar del estilo románico fue la reducción de los muros a muros más delgados y paredes más delicadas, para que fueran estructuras más altas y así se pudieran cumplir su principal propósito, aspirar al cielo. Se dice que la arquitectura gótica fue inventada por un monje francés llamado Suger. A lo que se aspiraba era sustituir los muros de piedra por vidrieras de color, para que al pasar la luz solar se iluminara como una representación divina. También fue porque se quería transmitir los sentimientos de la población, ya que había una nueva actitud positiva ante la vida y el presente. Tras haber pasado por situaciones complicadas desde la caída del muro, desde la caída del Imperio Romano, hasta la explotación por parte de los señores feudales. Las personas empiezan a pensar en la vida del más allá, y económicamente se mejoró en la producción y comercialización de los productos, permitiendo alimentar a la población y así las ciudades fueron resurgiendo. Al igual que empezó a surgir la burguesía, el cambio económico y social fueron las principales de las razones por las que evolucionó el estilo románico al gótico. De igual manera, se tomó mucho más importancia a la educación, por lo tanto, se empezaron a crear universidades. La primera fue la Universidad de Bolonia, fundada en 1158. También la Universidad de París, fundada en 1200 y se especializó en teología. Cabe aclarar que todas esas universidades eran de la iglesia, así que todos sus docentes eran teólogos o clérigos. Debido a las primeras cruzadas, es que se empezaron a construir las primeras catedrales góticas, por el hecho de que los cruzados quedaron maravillados con Constantinopla y todas sus catedrales. También uno de los factores de renovar las catedrales era que la iglesia estaba perdiendo seguidores, por lo cual decidieron hacer iglesias más llamativas para atraer la atención de las personas. La primera iglesia gótica fue la iglesia de Saint-Denis, siendo primeramente una abadía benedictina. En 1135 y 1140, Suger edificó la nueva fachada oeste. Se creó de igual forma un rosetón entre dos altas torres para iluminar la nave de la iglesia. De igual forma se construyó un nuevo coro. La iluminación se filtraba a través de los grandes vitrales con imágenes sagradas. El deambulatorio se cubre con bóvedas articuladas por arcos apuntados o arcos joviales. Los elementos arquitectónicos. Los elementos arquitectónicos que se caracterizan del estilo gótico son el arco jovial. Este constituye uno de los principales rasgos de la arquitectura gótica. Está formado por dos curvas de arco que forman un ángulo, proporcionando una mayor sensación de altura y verticalidad que el arco de medio punto. La bóveda de crucería. Se genera por la intersección de dos bóvedas de cañón puestas perpendicularmente.
Esto fue para poder incorporar techos más altos y ventanas más grandes, soportando así un techo redondeado. Contrafuertes. Son refuerzos verticales en el paramento de un muro. Sirven para aumentar la estabilidad y transmitir las cargas verticales hacia su cimentación. Además que aseguraban la estabilidad del edificio para que las paredes delgadas y los grandes ventanales pudieran lucirse. Los arbotantes. Son los elementos estructurales con forma de medio arco situados en el exterior del edificio, y su función es transmitir las cargas de las bóvedas hacia el contrafuerte, y éste los transmitiría hacia la cimentación. Este es de los principales rasgos de la arquitectura gótica. Los pináculos. Es un cuerpo con forma piramidal o cónica. Su peso estabiliza las fuerzas oblicuas procedentes de los arbotantes y contrarrestando los empujes laterales. Es la parte de la fachada que más destaca, ya que aporta altura al acabar en punta. Las vidrieras. Formas con piezas de vidrio de distintas tonalidades. Suelen ser altas, ventanas o rosetones, ayudando a iluminar mejor el interior de la iglesia. También otros elementos arquitectónicos son tracería, que es la decoración hecha casi siempre de piedra o madera de estilo ornamental. Sirve para cerrar de forma parcial los grandes vanos. También se encuentra la gárgola, que es decoración que suele estar adornada mediante figuras grotescas, y normalmente era utilizado para el desagüe, y se cree que alejaba las malas energías. El gótico en Inglaterra. En Inglaterra fue el primer país en donde llegó el gótico. Llegó a la fase final mejor conocida como estilo perpendicular, debido al predominio de líneas verticales y horizontales, que forman una reja. También una de las características es la bóveda de abanico, llamada así por los nervios, que se van abriendo poco a poco formando un abanico. Las vidrieras, las bóvedas y ventanas, todo lo demás está en perfecta armonía. Durante todo el periodo del gótico hubieron varias fases y en todos los distintos países se tomaron distintas características de acuerdo al gótico. Una de las razones por las que el gótico se esparció por toda Europa fue porque siendo influenciado mayormente por la religión. Es gracias a sus iglesias y a capillas por las que se fue esparciendo alrededor de toda Europa. Bueno, por último, nuestras conclusiones. La arquitectura gótica sigue siendo hasta la fecha uno de los estilos más importantes e influyentes en el mundo, que nos dejó grandes obras como la es la Catedral de Notre Dame. El gótico es funcionalista, ya que logra transmitir el misticismo como una imagen del cielo, e incluso estando allí hace que nos olvidemos que nos encontramos en un edificio de piedra, sino nos encontremos en una visión celestial. El estilo se caracteriza por la estilización de las figuras, el predominio de las líneas curvas, la introducción de formas ornamentales con fines simbólicos. Todo esto es lo que hace a la arquitectura gótica tan trascendental y como es que la implementaron nuevas formas de diseñar e inventar técnicas para mantener estable la estructura y así lograr sus objetivos. Gracias.